A ver. Ya le puse, está grabando, ahora sí, ¿verdad? Bueno, muy bien, pues buenos días. Ya les decía entonces que voy a presentarles el tema de hoy, que me voy a tratar de ir un poco más rápido porque me tardé un poco en lo pasado. Con eso de que les digo que esta parte histórica no está en el temario, bueno, pero me pareció importante que lo viéramos. Entonces ahí tienen algunos videos, también les voy a dejar algunos videos del presidencialismo que están interesantes. Hay muchos temas. No sé si tengan alguna pregunta antes de comenzar. Maestra, a mí no me Sí, cargan los videos. Bueno, a mí no me aparece en la plataforma. ¿no? O sea, aparece donde dice YouTube, pero le presionas y no te lleva a ningún lado. No, ni siquiera. Bueno, a mí no sé por qué no me aparece ni siquiera. De hecho, fue desde la vez que dejó el primer video que le dije que había yo visto otro. Desde ahí. Ah, sí, 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 que había 2 o 3 videos en la primera semana y entonces no cargaba. Qué raro. Bueno, ¿qué será la configuración o del teléfono? ¿Alguien más le pasa eso? ¿Cómo lo solucionaremos? Bueno, la otra solución es que les deje el material también aquí. Entonces les voy a ir dejando las ligas aquí en Teams. Por ejemplo, ahorita, déjenme ver ahorita qué video está acá cargado. Permítanme. A ver, para esta semana, que se me olvidó poner los objetivos de la semana, pero tenemos 2 videos, uno de la Primera República Federal y otro de la Independencia de Estados Unidos. A ver, es este. A ver, es este. El video. Ahí se quedan de todos modos en el chat. Ahí los puedes ver, María Fernanda. Sí, profesora, muchas gracias. ¿De qué? Y ahí está este que también es. Bueno, ahí se los voy dejando. Ese es el de hoy. Y permítanme, déjenme ver cuáles iba a dejar también. Creo que son esos. Es que como cambié el otro, bueno, el otro era del presidente, entonces ese no era, ¿eh? Bueno, muy bien. Les voy a cargar aquí. Ay, creo que ya lo borré. A ver, muy bien, les voy a poner un PowerPoint. Este es el no, este es el del Congreso de la Unión. Les voy a poner este. Bueno, vamos a hacer un recordatorio de lo que vimos la semana anterior, una remembranza o un resumen del sistema federal. Esta es otra presentación. Entonces, esta también ya la tienen. Casi todas las presentaciones van a ver que hay un PowerPoint y un Prezi. Entonces, para el que le sea más fácil, es más o menos la misma información. En algunos vienen em, algunas cuestiones más. Ay, ¿qué tiene? ¿Por qué está así? Lo que vamos a hacer entonces, ¿ustedes cómo lo ven? También lo ven así cortado, ¿verdad? O sea, ven, No, ¿no? ¿Ustedes sí lo ven todo completo? sí se ve completo, profesora. Ah, gracias. A ver, déjenme ver cómo lo ven. ¿Por qué yo lo veo así? Es que luego no les, ya ven que no le entiendo Windows.
Y bueno, lo que vamos a ver entonces hoy, sí se ve completo, qué raro. Bueno, es que yo lo veo como cortado, por eso les preguntaba y dije, pues no van a ver nada porque está muy chiquito. Entonces, lo que vamos a ver hoy es recordar, porque ustedes van a hacer, yo les estoy pidiendo que hagan un ejercicio como para hacer, digamos, el primer corte de los temas que ya hemos visto. Entonces, lo que ustedes van a ver sobre todo en sus notas o lo que van a hacer para hacer su diagrama o su cuadro o el ejercicio que les estoy dejando, que es libre, entonces háganlo como ustedes prefieran o también pongan los elementos que ustedes prefieran. Claro, los 3 poderes son obligatorios. Entonces, el Estado mexicano, recuerden, está, o sea, es necesario para tener este Estado mexicano, pues que tenga un gobierno, ustedes recordarán, un gobierno que es un gobierno, perdón, un territorio y una ciudadanía, ¿no? O sea, es decir, estos son los elementos que conforman el Estado. Pero ya una vez que está conformado, entonces nosotros podemos analizar cómo está nuestro Estado. En el artículo 40 nos dice precisamente las características de este Estado, que ya hemos visto que es una república representativa, democrática y federal. Estas cuatro características o estas cuatro, entonces, pues estas 4 líneas que le da la Constitución son muy complejas, porque cuando vemos, por ejemplo, sistema federal, ustedes ya vieron que pues el sistema federal deriva en muchas cuestiones, en el sistema de competencias, en todo esto, ¿no? Cuando hablamos entonces de democrática y representativa, viene otro problema, que son entonces el tipo primero, el tipo de autoridades que tenemos, que son las de elección popular, y segundo, la forma en la que elegimos a estos servidores públicos o a estos funcionarios que nos representan. Y además, bueno, esto también la República, ¿no? Vamos a ver entonces hoy brevemente, espero, al INE. Entonces, ustedes les voy a pedir que eso lo estudien un poco, que lo revisemos la próxima clase junto con el Congreso de la Unión, porque vamos a ver el sistema en el que se asignan, cómo se asignan las curules. Entonces, por eso es importante, porque esto lo hace el Instituto Nacional Electoral. Además, vamos a comenzar una época de elecciones y pues ustedes van a ver que se van a tratar de ocupar los nuevos cargos, ¿no? Entonces, bueno, ¿qué es lo primero? La república. Yo les digo que la república es siempre lo remonto a este término que ustedes veían en derecho romano, que era la res pública. Ustedes recordarán que era la cosa pública y que por lo tanto entonces se refería a la forma en la que estaba hecha la vida pública. Ahora tenemos entonces que la república se refiere a ciertos cargos públicos, no a todos, porque en algunos no participamos nosotros. O sea, algunos, por ejemplo, pues se contratan o ve la administración cómo los contrata, pero algunos nosotros elegimos periódicamente cómo van a ser. Entonces, también sabemos que hay un sistema que es representativo. Esto ahorita lo vamos a ver, no me voy a detener tanto. Un sistema representativo que tiene entonces como característica que hay em, distintos niveles de representatividad, porque también ustedes tienen que ver que la Constitución, sobre todo, establece cómo van a ser los poderes federales, pero a nivel local, pues también se establece cómo se van a elegir a esas autoridades. Vamos a ver una situación que en el libro, esa es una situación que les voy a contar al final, lo del libro. En el libro viene, por ejemplo, las características de los sistemas representativos en la Constitución. Uno de esos que, bueno, me parece a veces como ocioso hablar de él, porque nosotros ya sabemos que es la no reelección. La no reelección es solamente pues es como una aspiración que se quedó a nivel federal y a nivel local solamente para los gobernadores, porque todas las demás autoridades pueden ser reelegidas. Bueno, vamos a ver cuáles no se pueden reelegir y vamos a ver que eso ya no es pues tan exhaustivo como nosotros vimos. Ustedes recordarán en la primaria que nos enseñaban esto de sufragio efectivo, no reelección, que era la frase con la que Madero derroca bueno, con la que Madero comienza la Revolución Mexicana, ¿no? Contra Porfirio Díaz. Entonces, esto también tiene que ver con la democracia. Ustedes recuerden que la Constitución también es nuestro sistema político o distribuye entonces las cargas y hace el,
determina el sistema político, ¿no? Y el sistema federal que nosotros ya vimos que puede ser central o puede ser federal, pero nuestro estado está organizado en este sistema federal, precisamente. Recuerden ustedes que el sistema federal está está hecho, está, digamos que concebido bajo un principio general de distribución de competencias ante la gran distribución que tiene el Estado federal, o sea, es decir, el Estado es que no que le quiero decir central porque luego los voy a confundir, o sea, pero el Estado, digamos, el Estado, la federación, tiene como funciones, pues las que le otorga la Constitución, mientras que los estados, las entidades federativas, tienen solamente aquellas que no están concedidas expresamente por esa Constitución a los estados, además, claro, de las que la Constitución sí le otorgue expresamente a los estados. Eso sería lo importante del sistema federal en cuanto, o característica en cuanto al sistema de distribución de competencias. Entonces, vamos a ver también después, esto lo vamos a ver después, que el artículo 117 y 118 contienen prohibiciones absolutas y relativas para los estados de cuestiones en las que nunca pueden intervenir. Recuerden ustedes que en el Pacto Federal precisamente se le está dejando al Poder Central la posibilidad de que ejerza las facultades. Entonces, bueno, los teóricos hablan de que el poder se ejerce a través de las facultades. O sea, el poder público, por ejemplo, el presidente ejerce su poder a través de las facultades. Mientras que los órganos, o sea, como por ejemplo los órganos de la administración pública, los que dependen del Ejecutivo, realizan sus funciones a través de atribuciones. ¿Cómo son estas atribuciones? Pues son precisamente las que les encarga el Poder Ejecutivo a través de reglamentos. No sé si me estoy explicando o voy muy rápido. ¿Vamos bien? Esto es lo que vimos en la clase pasada, pero llevado como digamos que a lo que vamos hacia donde nos perfilamos a ir, ¿no? Que es precisamente la distribución de facultades. ¿Sí? Bueno, gracias, Dillinger. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Bueno, que nosotros también, yo les decía que los poderes ejercen las tres funciones, o sea, no solamente un poder, ustedes recordarán que en la primaria nos hacían el examen y nos decían, ¿qué hace el poder ejecutivo? Ah, bueno, pues ejecuta las leyes, ¿no? Ya era muy fácil. Ah, pues ¿qué hace el poder legislativo? Pues legisla, hace leyes, bueno, sí. ¿Y qué hace el poder judicial? Hace cumplir las leyes. Ah, bueno, entonces, o le da, en todo caso, nosotros decimos, bueno, el Poder Judicial precisamente lleva a cabo o materializa esas leyes, ¿no? Porque, pues, en caso de su incumplimiento, pues dice, observa quién está incumpliendo, por ejemplo. Entonces, nosotros aprendíamos eso, pero en el sistema constitucional la verdad es que es más complicado que eso, porque el Poder Ejecutivo no solamente ejerce funciones ejecutivas, también ejerce funciones legislativas y funciones judiciales, jurisdiccionales, ¿no? Entonces, eso es lo que vamos a ver en el curso. Entonces, eso ya lo van a ir viendo poco a poco. Los tres poderes ejercen las tres funciones y por eso a veces les decimos atribuciones, ¿no? Bueno, eso es una palabra eso es como técnica, pero está bien que se familiaricen con estos términos. Entonces, bueno, tenemos que la facultad de atribuciones que le corresponde, pues, centralmente a la federación, pero los estados entonces tienen las que les decimos residuales, ¿no? Que serían las que están alrededor en este cuadrito. Aquí hay unas facultades, más o menos como las vamos a ver. Este es un mapa de lo que vamos a ver, con lo que vamos a comenzar, que es con el Congreso de la Unión y el artículo precisamente, los artículos 72, 73, ya lo vamos a ver. Y las facultades, bueno, esto de las facultades implícitas, recuerden ustedes que lo vimos precisamente también en la clase anterior y vimos que las facultades implícitas precisamente son aquellas que no están expresas, o sea, por eso son implícitas, pero para cumplir una facultad es necesario a veces utilizar alguna situación que no esté prevista, ¿no? Entonces, a eso se refiere. Recuerden ustedes que el sistema de facultades precisamente lo heredamos de Estados Unidos, de estos señores a los que les decimos ahora los federalistas, Thomas Jefferson y Hamilton, bueno, tuvieron ahí una situación, una disputa después, y en la sentencia entonces de Estados Unidos, precisamente, hubo una bronca ahí por los bancos, a quién le correspondía el cobrarle el emitir billetes
bueno, el cobrar algunos pagos, el cobrar algunos impuestos, pero sobre todo el emitir billetes. Entonces, ahí había una situación en la que los dos, tanto la federación como el estado, la entidad federativa, en este momento recuerden ustedes menos estados en Estados Unidos, pero querían precisamente emitir billetes, ¿no? Pues esa es una de las facultades que los dos querían. Hay algunas que nadie quiere, pero en este caso los dos querían. Entonces, vean ustedes que dice, el fallo provocó una verdadera tormenta de injurias contra la Suprema Corte. En este caso, el ataque de la Corte estuvo dirigido en gran parte contra la incapacidad puesta de manifiesto por el tribunal para invalidar la ley del Congreso y no contra el ejercicio del veto judicial. Entonces, aquí el juez, al que le tocaba ventilar este asunto era el juez Marshall. Y el juez Marshall, bueno, aquí otra vez vuelve a decir, el fallo entonces decían, era particularmente abominable porque, para los intereses estrictos, porque no solamente sostenía la doctrina de las facultades implícitas del Congreso, sino que además reconocía el efecto obligatorio de una limitación entonces también implícita de los estados, con lo que se les impedía interferir en el funcionamiento de los organismos federales. ¿Qué quiere decir? Fíjense, esto fue algo como que se lo sacó de la manga, esto de las facultades implícitas se lo saca de la manga el juez Marshall y dice, no, es que la federación también tiene facultades implícitas. Entonces, eso significa que la entidad federativa no puede hacer esa porque ya la tiene la federación. Entonces, en nuestro sistema, para evitar eso, se hace el 117 y el 118, para evitar precisamente que se diga, bueno, pues esta facultad no la tenía no la puede tener los estados. Entonces, de esta forma, no sé si me estoy explicando, pero de esta forma, entonces tenemos el 117 y 118, que explicarían que los estados no pueden bajo ninguna circunstancia, no obstante de que no esté esa facultad para la federación, no pueden ejercerla ellos. Entonces, bueno, ya los vamos a ver poco a poco. Yo les decía que las facultades concurrentes son muy fáciles porque todo el mundo las quiere. O sea, es una cuestión, por ejemplo, de cobrar impuestos, pues todo el mundo quiere cobrar impuestos, ¿no? Que emitir billetes, pues todos lo quieren emitir billetes, aunque hay una restricción. Ya vamos a ver que las entidades federativas no pueden emitir ni moneda, ni billetes, ni endeudarse. Bueno, aunque hay unos casos que nos sorprenden, por ejemplo, cuando vemos que los presidentes municipales se endeudan por cantidades sorprendentes, ¿no? Entonces, más o menos así va el sistema de facultades, eso es lo que les quería recordar y no sé si tengan alguna pregunta al respecto. ¿Tienen alguna pregunta? Profesora, ¿podría explicar otra vez lo de las facultades implícitas y las facultades concurrentes? Claro. Las facultades implícitas, Yarin, fíjate que hay, ¿en dónde las encontramos? Por ejemplo, pueden ver su constitución en el artículo 89. Es que yo les voy a insistir mucho Ajá, esta la voy a subir, ya está en Blackboard, de hecho, déjenme ver si ya está. Esta presentación ya está en donde dice semana 3, dice presentación PowerPoint, el sistema federal. Y también la pueden consultar aquí en Teams, porque según yo se queda grabado. A ver, ustedes me dirán. Miren, ¿Qué sí, diapositiva es? ¿esta? Ah, o sea, ¿qué dice? Dice PowerPoint, presentación. No, PowerPoint. la que está explicando. Voy a explicar la de las facultades concurrentes Ok, ya. y las Gracias. facultades implícitas. ¿De qué? Aquí está el de las facultades implícitas. Aquí está, miren. O sea, bueno, ¿cómo es una facultad implícita? A veces es difícil precisamente encontrarla porque no sabemos cuál va a ser implícita. O sea, ¿cuál es la que necesitamos? Dice aquí, y eso es lo complicado, por eso las facultades implícitas les daban tantos dolores de cabeza. Era como algo político, ¿no? Como para establecer su fallo, decían, pues esta me la saco de la manga, es una facultad implícita. Entonces, la facultad implícita dicen, o sea, después de este fallo de Marshall, viene la facultad, dice, para que una facultad sea implícita, tiene que haber una relación medio-fin. O sea, es decir, que para cumplir la facultad expresa sea necesaria utilizar otra facultad implícita y que esa no esté en la Constitución. O sea, que no esté
expresamente concedida, ¿no? Vean ustedes que en el artículo 89 de la Constitución dice, las facultades y obligaciones del presidente son las siguientes, y enumera una serie de facultades que incluso llegan hasta la fracción 20, dice las demás que le confiere expresamente esta Constitución, porque pensando en que en algunos otros artículos haya otras facultades que se le dan al presidente de la República. Pero en la fracción primera dice promulgar y ejecutar las leyes que expida el Congreso de la Unión. Eso está muy claro, eso lo vamos a ver. Es decir, que cuando el Congreso de la Unión le pasa una ley, el Ejecutivo la publica en el Diario Oficial de la Federación. Eso es promulgar entonces. Pero dice promulgar y ejecutar las leyes. Entonces, en eso, o sea, en ese ejecutar, en esa palabra, y después dice, después de la coma dice proveyendo en la esfera administrativa a su exacta observancia. Ahí si ustedes ven, pues no sabemos bien qué significa, ¿no? O sea, proveyendo, bueno, si lo leemos y no sabemos constitucional, pues proveyendo a la esfera administrativa a su exacta. ¿Cómo será eso, no? Bueno, ya después de mucho, entonces, que la estudiaron, se dieron cuenta que esa facultad era la que le decimos ejecutar las leyes. ¿Y eso qué significaba? Bueno, para ejecutar las leyes el Ejecutivo no solamente tenía que publicarlas en el Diario Oficial de la Federación, eso no era suficiente. También tenía que hacer tenía que hacer reglamentos. Los reglamentos son precisamente darle a la ley su exacta observancia, porque va a decir no solamente la ley es muy general. Entonces, por ejemplo, imagínense que la Ley General de Salud dice bueno, que se van a construir hospitales. Pero en el reglamento dice de qué forma van a ser esos hospitales o cuál va a ser, de dónde van a sacar el presupuesto, ese hospital quién lo va a dirigir, va a tener un director, a ese director quién lo va a poner, todas esas cosas que son entonces, imagínense, eso sí es la ley en su exacta observancia, es a lo que le decimos facultad reglamentaria. Pero aquí no dice que va a emitir reglamentos, ¿verdad? Entonces, en ese sentido, esta es la facultad reglamentaria, pero la facultad reglamentaria no está expresa, es implícita del artículo 89, fracción primera. No sé si me estoy explicando. Entonces, para que cumpla el Ejecutivo esta función de ejecutar las leyes, es necesario que expida reglamentos. Y estos reglamentos se expiden con precisamente de acuerdo al artículo 89, fracción primera, ¿no? ¿Queda más o menos claro? ¿Un poco más claro, Yarin? Sí, profesora, gracias. Y ahora las concurrentes. Esas van a ser más fáciles porque las concurrentes, por ejemplo, ustedes han visto que hay escuelas que son estatales y hay escuelas que son federales. ¿Han visto eso? ¿Han visto que hay unas escuelas que dicen, no, pues es que esa es la federal, por ejemplo? O ese es, bueno, y otra, pues resulta que quien la maneja el gobierno federal y otra la maneja el gobierno local. Por ejemplo, el gobierno del Estado de México o el gobierno de la Ciudad de México. ¿Por qué pasa eso? Precisamente porque el artículo 73 dice que tanto la federación como los estados pueden brindar educación pública. Entonces, estoy buscando el fundamento. Dice que tanto una como otra pueden entonces expedir leyes precisamente que son, déjenme ver. Pedir turismo. Aquí debe de estar, permítanme un segundo. Aquí está. Por ejemplo, en términos del artículo 3 de esta Constitución, establecer, organizar y sostener en toda la República escuelas rurales, profesionales. Estas son las facultades que le está dando al Congreso de la Unión. Vamos a ver, ese es nuestro siguiente tema. Pero también dice que, bueno, dice establecer todo esto, bla, bla, bla. Y después dice, así como para dictar las leyes encaminadas a distribuir convenientemente entre la federación, las entidades federativas y los municipios, el ejercicio de la función educativa y las aportaciones económicas correspondientes a este servicio público. Entonces, de acuerdo con el artículo 73, fracción 25, la educación es concurrente, o sea,
es una función del Estado que puede ejercer tanto la federación como las entidades federativas. Por eso encontramos entonces escuelas federales y escuelas estatales. Esa sería la facultad concurrente. ¿Qué otro tipo de facultades tenemos? Bueno, también tenemos, entonces les decía, las coincidentes es lo mismo, ¿eh? Facultad coincidente y concurrente es lo mismo. Tenemos entonces otro tipo de facultades que son las facultades exclusivas. Eso lo vamos a ir viendo cuando podamos ir viendo cada uno de los poderes. Entonces, básicamente este sería el sistema de facultades. Ustedes lo pueden revisar aquí. Esto lo vamos a ir viendo poco a poco, por eso ya no lo voy a decir todo, porque precisamente vamos a ver entonces también después los convenios de colaboración. Aunque bueno, espero que nos dé tiempo porque ese tema no viene aquí. Esta presentación entonces explica nuestro sistema de facultades y aquí ustedes pueden ver algunas de las facultades de las que les estoy hablando, precisamente las facultades exclusivas, las que vamos a ir estudiando, ¿no? Es como un índice de las facultades que vamos a ir viendo poco a poco. Por eso les presento esto más o menos rápido. ¿Tienen alguna otra pregunta? ¿O queda claro? Ah, ya me acordé que yo les iba a preguntar, pero ya me... Ahorita les pregunto cuando se termine esta. ¿No? Bueno, aquí ya se quedó. Según yo, está en el material de la clase esta presentación, entonces no deberán tener problema, pero ya está también en Blackboard. Está la diapositiva en PowerPoint, porque como tiene ahí unos efectos. Sí, las facultades las vamos a ver, o sea, ahora tenemos que ver pues de qué se trata cada una de las facultades, ¿no? O sea, yo les decía, el principio general de facultades en la Constitución que está establecido en el artículo 124 dice que todas las facultades concedidas expresamente, que no se encuentran concedidas expresamente por esta Constitución a la Federación, se entienden reservadas a los estados. Ese es el sistema de distribución de competencias, pero también resulta que hay facultades que son concurrentes o coincidentes y también hay facultades que son exclusivas y hay facultades que son implícitas. Estas facultades implícitas, no todos aceptan la existencia de las facultades implícitas porque algunos dicen que eso no es implícito, que eso es una interpretación constitucional. Pero bueno, las vemos como para que sepan precisamente pues, de dónde viene todo este sistema de facultades. Y ahora, entonces, vamos a ver brevemente qué es esto del INE o qué es este sistema que elige o a los partidos políticos, ¿no? ¿A ustedes les gusta este sistema político que tiene nuestro país? Yo creo que a muy pocas personas, ¿no? En realidad el sistema político mexicano es muy caro. Las elecciones son muy caras, nos cuestan a todos y nos cuesta a todos la publicidad de los partidos políticos, pero todavía no se encuentra un mejor sistema porque en Estados Unidos, bueno, que luego voltemos a ver siempre Estados Unidos tiene un sistema que está muy feo también. El sistema de Estados Unidos es un sistema en el que ustedes vieron las elecciones, por ejemplo, para elegir las elecciones entre Trump y Biden, y seguramente vieron que hay una campaña que gastan miles de millones de dólares en publicidad, ¿no? Una publicidad además ahora disfrazada, o sea, es decir, cada uno de los candidatos se compra, por ejemplo, a algún medio de comunicación o compra documentales o compra pues mucha publicidad y eso ayuda a que los votantes pues, se perfilen a una de las preferencias. En Estados Unidos, además, el sistema político es un poco diferente, porque aquí ustedes saben, es otra de las atribuciones que siempre presumimos al mundo, y es que el sistema político es democrático y el voto es directo y el voto es universal. Y en Estados Unidos no es universal. Está organizado de modo que hay colegios electorales y hay algunos representantes, ¿no? Entonces imagínense que en el salón como ustedes que tienen un jefe de grupo, que en el jefe de grupo los representa y entonces ese jefe de grupo es el que votaría. O sea, todos le dirían, no votes por Trump, vota por Biden y así, ¿no? Entonces ya él diría, bueno, yo sí voy a votar por Trump y ya emite su voto. O sea, es decir, no hay un voto que sea, no cada uno de nosotros dice, yo quiero votar por este o yo quiero votar por aquel, sino que de modo conjunto se decide por quién se va a votar, ¿no? Estos son los colegios electorales, les digo.
En nuestro sistema político no es así. Resulta que, bueno, que se presume entonces de un sistema que es de votación directa y de universal. Pero yo les digo que tiene el gran problema de que entonces en Estados Unidos el otro día, bueno, estaba viendo uno de los documentales de Netflix, que no me acuerdo cuál era, pero estaba viendo que precisamente decían, si volteas a ver a un sistema político como México, México le paga a los candidatos para que hagan su campaña y tiene un tope de campaña, ¿no? O sea, tiene un tope de gastos. Eso era como el ejemplo. Pero yo creo que lo que está también mal, pues es que nosotros terminemos pagando esa publicidad, ¿no? Que es, o sea, estar bombardeados de publicidad. Bueno, es eso, esa es mi opinión personal, pero en realidad, pues, no sé si hayan visto, ese es un gran problema de nuestro país, ¿no? O no sé qué les parezca este sistema político en general. Em, a ver, ¿a quién le gusta este sistema político? Ay, ¿qué pasó? Ay, no supe, ¿qué pasó? ¿Ya no se ve la presentación? No, maestra, yo no la veo. No, ¿verdad? Ah, sí, adelante, Erika. Mande. Hola, maestra. Hola. A mí no me gusta el sistema tampoco, pero quería comentar de un Sí. chiste. Lo hicieron muy a broma. Un señor que es radiodifusor que le dicen La Estaca. Ah, no, Y, lo conozco. ¿Sí lo conoce? Sí. No. Este cuate hace sketches y también a veces pues habla por radio. Ujú. Y hace un sketch donde es un político que se va a lanzar de candidato y dice, ¿cuánto costó tu video, tu comercial? Y dice, 11 millones. Y dice, ¿y qué haces? Pues nada más grito y digo que voy a hacer cosas, pero no las hago. Y entonces creo que es una parodia bien representada que le meten dinero de más. Y como dice usted, nada más lo estamos de relleno. Justifican gastos innecesarios. Ah, eso es lo que me parece que está mal, ¿no? Sobre todo en los partidos Ujú. pequeños, estoy de acuerdo contigo, o sea, sí, sí es un poco como un chiste. A veces, fíjense que a Sí. veces hasta está peor la realidad que los chistes. Y a veces, lo que yo he visto es que, por ejemplo, tenemos, candidatos que, o sea, bueno, ahora, ¿no? Que nos estamos burlando mucho, bueno, yo no, pero he visto que, que todo el mundo se burla mucho de los candidatos, pues, por ejemplo, como Paquita la del Barrio o como los luchadores, ¿no? Que ahora son candidatos. Pues la verdad es que no sé qué tan preparados estén, pero tampoco los políticos son como gente muy preparada, ¿no? Al contrario, hay muchos políticos muy prepotentes, en fin. Bueno, pero esa es otra historia y está bueno ese chiste, a ver si hubiera meme estaría mejor, Eric, para que nos lo pasaras. A ver, déjenme ver si ya se puede ver. Ay, no, pero no. No, no hay meme, pero ese es un programa, ¿cómo se llama? La Hora de Opinar, no sé. Salía en un canal de deportes, no me acuerdo cuál. Y así se llama este cuate, el que hace esos sketches y hablan muy sarcástico de todos los políticos. Y se llama La Estaca. Ya sé cuál es el hermano de Videgaray, ¿no? Ajá. Sí, Sí. Eduardo Videgaray, él es el hermano precisamente del secretario de Hacienda, ¿se acuerdan? De Luis Videgaray. Es su hermano y entonces, bueno, ahora está metido en muchos problemas, Sí, sí, era muy divertido, bueno, era divertido, no muy divertido, a veces no me caían muy bien, pero sí, sí era divertido, ¿no? Muy bien, pues bueno, vamos a continuar a ver si ya se ve. La presentación entonces tiene que ver con el libro, ese es el siguiente tema. Bueno, el siguiente tema para terminar, para que sigamos con ese tema. El libro es de un señor que se llama Eduardo López. Ah, Eduardo, sí, Eduardo López Betancourt. Entonces, él dice precisamente que hay distintos criterios que podemos utilizar para señalar la estructura de política de la federación. Entonces, este es más o menos, este es el bosquejo general de las facultades constitucionales,
calificación de elecciones, contencioso electoral y criterios jurisprudenciales, además de órganos autónomos. Entonces, bueno, estas se las voy a dejar, solamente se las voy a explicar en general para que vean más o menos el contenido. Y lo que quiere decir aquí, bueno, es que el INE tiene facultades primero. ¿En dónde están sus facultades? O bueno, el sistema electoral, ¿no? Primero hay que hacer la distinción. Aunque dice estructura política de la federación, se refiere en este tema solamente a los órganos que se dedican a organizar las elecciones. Entonces, bueno, ¿quiénes se dedican a organizar las elecciones? Básicamente el INE. El INE es el que da las constancias de mayoría y dice en la Constitución precisamente cómo elige o qué tipo de autoridades o cómo lo hace, ¿no? Entonces, dice en el artículo, miren, si me permiten y si tienen ahí su Constitución a la mano, esto va relacionado precisamente con este artículo 43. ¿Tienen aquí a la mano su Constitución? El 43, digo 41. ¿Lo tienen ahí? ¿Tienen su Constitución? Vean más o menos que el artículo 40, otra vez les iba a decir 43, 41, comienza después del 40 ya ven que vimos precisamente lo que estábamos viendo antes, era soberanía, Estado, federación, representatividad. Entonces, en el 41 ya habíamos leído el primer párrafo que dice precisamente que el pueblo ejerce su soberanía por medio de los poderes de la Unión. Entonces, en este artículo básicamente organiza los partidos políticos, organiza los fines de los partidos políticos, el registro. Aquí, de acuerdo con esta parte, ustedes van a encontrar que los partidos políticos tienen derecho a participar en las elecciones federales, las entidades federativas y en los municipios. Pero dice al menos, miren, dicen en el artículo, ¿quién lo tiene por ahí para que me ayude a leer? Es el párrafo 1, 2, tercero, cuarto párrafo, por favor, Itsuri, es el penúltimo de la fracción primera del artículo 41. ¿La de las autoridades electorales o el otro? El último, por favor. Ah, ok. Los partidos políticos nacionales tendrán derecho a participar en las elecciones de las entidades federativas y municipales. El partido político nacional que no obtenga al menos el 3% del total de la votación válida emitida en cualquiera de las elecciones que se celebren para la renovación del Poder Ejecutivo o de las cámaras del Congreso de la Unión, le será cancelado el registro. Muy bien, muchas gracias. Entonces dice por lo menos el 3% del total de la votación válida. Entonces, ¿han visto estos partidos chiquitos, no? Pues como Convergencia, o no, que ahora ya se llama de otra forma, ¿no? Bueno, ese partido, ya saben cuál. El Partido del Trabajo, el Partido Verde es el que se ha mantenido más tiempo, que siempre hacemos el chiste de que lo único verde que les gusta, lo único verde que les gusta a los del Partido Verde son los billetes, porque en realidad pues el Partido Verde no es un partido verde. En Europa los partidos verdes funcionan, o sea, los partidos verdes sí hacen cosas por el medio ambiente y son activistas, y este Partido Verde, bueno, es una barbaridad. Pero bueno, estos partidos pequeños siempre aspiran a tener por lo menos el 3% de la votación, porque en caso de que no lo obtengan, precisamente aquí dice que se va a cancelar su registro y no va a ser entonces emitido el nuevo registro para las próximas elecciones. Entonces, por eso es su aspiración. ¿Para qué quieren mantener? Bueno, pues porque resulta, vamos a ver, esto es muy importante para el siguiente tema, porque resulta que los partidos chicos siempre tienen una representación en la Cámara de Diputados y en la Cámara de Senadores. Es decir, por lo menos alguien agarra algo ahí, pues tiene dinero para el partido, porque ustedes recuerden que los partidos políticos también reciben un financiamiento, que es precisamente el primero y segundo párrafo de la siguiente fracción. Ahorita, si alguien me ayuda a leerlos, les voy a dar más o menos brevemente cómo está organizada esta presentación. Es básicamente lo que dice en la Constitución, pero después también son las atribuciones de acuerdo a la ley electoral.
Entonces, aquí sobre todo, bueno, está qué es lo que tienen que hacer los consejos distritales. Por eso no nos vamos a detener tanto, porque estas cosas son más bien derecho electoral, que no sé si ustedes tengan esa materia, pero bueno, por lo menos para que tengan el fundamento, ¿no? La calificación de las elecciones, esto también lo vamos a ver en la Cámara, en el Congreso de la Unión, porque el que califica las elecciones significa que alguien dice, esta elección estuvo bien, entonces es válida. Pero si califican las elecciones como que no estuvieron bien, como que tuvieron por ahí muchos incidentes, como que algo está mal, entonces lo tienen que mandar al tribunal especializado para que mantenga o diga que no es válida y entonces se tiene que reponer el procedimiento. Ese sería como lo que seguiría, ¿no? ¿Cuáles son los medios de impugnación? Bueno, los medios de impugnación precisamente son los que establece el derecho electoral. Son los recursos que utilizamos cuando vemos que, pues, cuando se roban la casilla, cuando vemos como que hay cosas ahí muy raras, hacemos un reporte, nosotros como ciudadanos puede ser, o los mismos partidos políticos, que ya ven que tienen gente que mira las elecciones, ¿no? Que es observador, y entonces estos van y le dicen al instituto primero y después, bueno, ante el tribunal que algo andaba mal, que algo estaba mal. Entonces, de esta forma se tramitan las impugnaciones. Hay diversas impugnaciones y les digo que algunas, como por ejemplo el recurso de revisión, el de apelación, el de inconformidad, precisamente van entonces en la misma línea del instituto, ¿no? Mientras que las de jurisdiccionales, pues ya van a ser las que tienen aquí. Ustedes la ven, que tienen una J. Esos precisamente se llevan entonces ante una autoridad jurisdiccional. ¿Qué es lo que tiene que pasar? Bueno, que yo tengo que mandar una demanda, básicamente la tengo que presentar por escrito. Es una cosa muy interesante, pero que nosotros no nos vamos a detener porque es muy complejo, pero es muy interesante porque pues lo que hacemos es básicamente hacer valer las reglas de la participación que tiene la Constitución. O sea, eso es lo que tenemos que observar, que se cumplan los principios constitucionales, ¿no? Y bueno, esto sería básicamente los medios de impugnación. Hay un tribunal entonces electoral. Este tribunal electoral depende del Poder Judicial de la Federación, pero lo vamos a ver más adelante cuando veamos Poder Judicial de la Federación. Entonces, también por eso no nos detenemos tanto en este tema. Y además, bueno, ¿qué otra cosa hay de interesante aquí? La jurisprudencia que emite el Poder Judicial de la Federación tiene que ser, ¿ustedes saben cómo se compone la jurisprudencia? ¿Se acuerdan? ¿Quién se No, acuerda? yo no me acuerdo. ¿No? ¿No, María Fernanda? ¿Quién se acuerda? Eso lo vieron en la introducción al derecho, ¿no? Ajá, precisamente, Alejandra. Sí, adelante, Eric. Es lo que iba a decir que cuando los casos son concurrentes en varios estados y recurres a la jurisprudencia, que hay casos similares y deben de ser cinco sentencias similares para que el juez haga tu jurisprudencia válida. Ajá, precisamente. Ahora vamos a ver más adelante precisamente cómo 5 a favor o más bien 5 en el mismo sentido, ¿no? Dice Ana Laura, 5 a favor. Sí, 5 a favor del fallo por el que nosotros estamos pensando, que es precisamente la jurisprudencia. Vamos a ver más adelante, esto también lo vamos a ver en el curso, cómo se conforma la jurisprudencia y cómo se hace, porque siempre lo decimos, pues se hace con 5. Bueno, se hace con 5, pero luego tiene que esto acordarse. O sea, no es solamente que se hayan hecho 5 y que estén ahí guardadas y ya nosotros decimos, ay, como ya viste, hay 5, entonces ya es jurisprudencia. Precisamente tiene que haber un acuerdo en el que se firma esta jurisprudencia, ¿no? O sea, para que quede, para que precisamente esté establecida, digamos, para que sea formal. Pero fíjense ustedes, muy interesante es que aquí en el sistema del Tribunal Electoral dice la reiteración de 3 sentencias por contradicción para el tribunal y reiteración de 5 sentencias, bueno, igual para el caso de la jurisprudencia, de cómo se resuelve la jurisprudencia en el tema electoral. Entonces, bueno, eso también está interesante. En la reiteración de 3 sentencias por contradicción sería lo que cambiaría, ¿no?
mientras que lo demás pues se mantiene igual, la reiteración de 5 jurisprudencias. Esto pues es precisamente sostener el criterio de aplicación, interpretación o integración en 3 resoluciones en un mismo sentido. O sea, en este caso, pues recuerden que es en el mismo sentido, ¿no? O sea, no tanto el mismo asunto, sino en el mismo sentido. Y al final, pues bueno, cuando la sala superior resuelve la contradicción de criterios o de tesis, ya establece precisamente una unificación o una jurisprudencia. Y hay otro tema interesante que, bueno, que es el de los organismos autónomos. ¿Se acuerdan ustedes que yo les decía que la Constitución establece precisamente que el poder se divide para su ejercicio en ejecutivo, legislativo y judicial? Y también el artículo 115, ustedes recuerdan que establece también esto mismo, ¿verdad? Ah, perdón, pero se me olvidó. Si alguien me puede ayudar nada más a leer en el artículo 41, segundo párrafo, segunda fracción, perdón, fracción segunda, primero y segundo párrafo. Sí, adelante, Fernanda, por favor. La primera fracción. El párrafo, perdón, la fracción segunda, párrafo primero. Dice, la ley garantizará que los partidos políticos nacionales cuenten de manera equitativa con elementos para llevar a cabo sus actividades y señalará las reglas a que se sujetará el financiamiento de los propios partidos y sus campañas electorales, debiendo garantizar que los recursos públicos prevalezcan sobre los de origen privado. Muchas gracias. Aquí, si se dan cuenta, entonces era lo que les platicaba. En Estados Unidos se privilegia el hecho de que nosotros, bueno, de que las personas establezcan un sistema de financiación y no hay recursos públicos. En nuestro caso dice que se privilegiarán los recursos públicos. Esto significa que de preferencia utilicen los recursos que les dan para los partidos políticos para hacer las campañas, ¿no? Y además, bueno, que también, entonces, para ser equitativo, bueno, esto es para ser equitativo, dice la Constitución. Si nosotros lo leemos y no vemos, no sabemos del sistema político mexicano, pues diríamos, está muy bien, porque la ley garantiza que los partidos políticos cuentan de manera equitativa con el recurso. Entonces, esto significa que el PRI y el Partido del Trabajo, por ejemplo, bueno, no están en desventaja, ¿no? Son los dos pueden acceder al poder. Bueno, eso sí lo ves, si nosotros pensáramos que este sistema es como dice la Constitución. Entonces, ahí veríamos que parece real, ¿no? Parece algo que es fundamental. ¿Quién me puede ayudar a leer el siguiente párrafo, por favor? Sí, por favor, Itsuri. ¿El financiamiento público? Sí, ¿verdad? Sí, por favor. El financiamiento público para los partidos políticos que mantengan su registro después de cada elección se compondrá de las administraciones destinadas al sostenimiento de sus actividades ordinarias permanentes, las tendientes a la obtención del voto durante los procesos electorales y las de carácter específico. Se otorgará conforme a lo siguiente y a lo que disponga la ley. Muchas gracias. Y después precisamente vienen las reglas para este financiamiento. Entonces yo les decía que para los partidos políticos este financiamiento es muy importante. Este financiamiento de millones de pesos es muy importante, ¿no? Pues claro, pues porque es el que, o sea, si vemos de qué se mantiene el presidente del partido de Morena, ¿no? Bueno, que ahora es la presidenta del partido de Morena. Pues bueno, recibe un financiamiento. Ese es parte también de su salario y del salario de mucha gente que trabaja en los partidos políticos. Entonces, eso ha sido muy importante, ¿no? En este sistema, por eso es algo indispensable. Pero resulta que, bueno, también en el sistema político, eso es lo complejo, a lo mejor del cuadro de su tarea que yo les dejaba. Nosotros tenemos un sistema, si ya se dieron cuenta, pues no es tan simple como en el que nos decían en la primaria, ¿no? El poder se divide para su ejercicio en ejecutivo, legislativo y judicial. Y entonces resulta que están estos órganos autónomos. Precisamente, entonces, el Instituto Nacional Electoral es un órgano autónomo, ¿no? Y así lo señala, entonces, en la Constitución dice que solamente hay 3, o sea, si ustedes recuerdan, dice, los poderes son 3, ¿no? Dice que son 3 y que, bueno, que tienen entonces
como base la soberanía nacional. Pero cuando nosotros vemos entonces estos organismos autónomos es cuando decimos, bueno, es que no era que nada más eran 3 poderes. Estos organismos autónomos parece que son poderes y actúan muchas veces como poder. Pero bueno, al final la resolución que siempre nos dan es que no son poderes porque no son obligatorias sus determinaciones, por ejemplo, en el caso de la Comisión Nacional de Derechos Humanos. Entonces, el origen y la naturaleza de estos órganos se cuestiona de muchas formas, porque muchas veces pues parece que no son organismos constitucionales, sino que están establecidos pues de manera inconstitucional. Entonces, esto sería algo importante de mencionar, que estos organismos autónomos precisamente están establecidos directamente por la Constitución, pero se salen de los órganos del Estado, ¿no? En los que ya habíamos visto que ordinariamente eran 3, ejecutivo, legislativo y judicial, pero aquí resulta que estos órganos autónomos pues tienen la obligación, aquí dice, pues de tener, por ejemplo, bueno, esto no lo dice aquí dice las características. ¿Qué es lo primero que decimos? Bueno, los crea la ley, tienen personalidad jurídica propia, tienen un patrimonio, tienen un objeto y básicamente esto les da una autonomía. Esta autonomía entonces es que pues no dependen directamente del Ejecutivo, por eso les digo que es un poco raro, ¿no? Porque no están en ninguno de los 3 poderes. Si dependieran del Ejecutivo, estos organismos pues serían parte del Ejecutivo y estarían fundamentados en la Constitución. Pero bueno, están fundamentados en la Constitución porque los menciona, pero no son como tal, pues organismos que nosotros podemos decir que están en la división de poderes. No sé si me estoy explicando, o sea, tienen esta característica, por eso a veces pues no sé, vemos como raro pues su formación, ¿no? O sea, como que no dependen de ningún poder, pero no son ningún poder. ¿Sí? No, Ana. Bueno, el poder se divide para su ejercicio en ejecutivo, legislativo y judicial. Pero resulta que ¿cómo vamos a llamar estos órganos autónomos? Precisamente porque si son confusos, ¿en dónde los vamos a meter si no están en ninguno de los 3 poderes? Bueno, pues el autor del libro, algo atinado, me parece, es precisamente que señala para qué son estos órganos autónomos, ¿no? Miren, déjenme irme hasta allá. Dice que estos órganos autónomos van a ser, o sea, bueno, que son todos estos más o menos. Estos órganos autónomos, ¿dónde está? Sirven para, no dependen de ninguno de los 3 poderes, pero dice, tienen un carácter público y para su estudio por las funciones de carácter administrativo. O sea, es decir, tienen un carácter que ayuda a los poderes a funcionar. Eso es lo que dice el autor. O sea, que estos tienen entonces en su naturaleza la obligación de ayudar al poder, a los otros 3 poderes, al funcionamiento de los otros 3 poderes y a los particulares. ¿Sí? ¿Ya quedó un poco más claro? O sea, no vean a estos organismos autónomos de manera, ustedes los van a ver después, es básicamente mencionarlos. Aquí están algunos y aquí ya vimos al INE brevemente, ¿no? Esto es parte de lo que es el INE. Maestra, sí, Ana. Es como si fueran por ejemplo, las instituciones centralizadas, paraestatal y todo eso, ¿no? Uh-huh. Bueno, la centralizada, o sea, bueno, todas esas son de la administración pública. Mira, ve el artículo 90 de la Constitución, por favor. Ay, ese perro, lo escuchan, ¿verdad? Maestra, entonces lo que está diciendo es que estas no dependen de ninguno de los poderes de la Unión. Así es, muy bien, Fernanda. Precisamente, recuerden que de acuerdo a lo que habíamos visto, es que sí, tal vez los estoy revolviendo. Nosotros habíamos visto que hay 3 poderes, eso sigue. Pero yo les decía que hay una contradicción, o sea, bueno, esa contradicción se las platico como a nivel personal, ¿no? Que yo veo una contradicción en estos organismos autónomos. Pero muchos autores, como el autor del libro, dice que estos organismos autónomos sí sirven, que tienen la función básicamente de establecer, de ayudar al Estado o de hacer que el Estado no sea tan injusto. O sea, y entonces por eso le ponen, por ejemplo, a un órgano que se llama Comisión Nacional de Derechos Humanos y vigila entonces
que el Ejecutivo no se pase de listo, que no cometa violaciones a los derechos de las personas y en caso de que lo haga le hace recomendaciones, ¿no? Entonces no tiene un carácter de autoridad porque no le puede decir al poder qué es lo que haga, ¿no? Pero sí le hace recomendaciones, como que vigilan. Yo entiendo cuando leo, por ejemplo, al autor que su intención es decir que estos organismos sirven o sea, que tienen un fin que es básicamente pues el ayudar a las personas con el poder, para que el poder no se pase de listo. Yo les digo que a mí me parece que no están fundamentadas porque empezaron a salir en los años 90, empezaron a crearse, se les destina mucho presupuesto y la verdad es que sirven para muy poco. O sea, le hacían una crítica al presidente hace tiempo porque criticaba estas instituciones y lo que me parece es más bien que sus declaraciones fueron como, ya ven que luego se le pasa la mano, ¿no? O sea, que luego dice cosas que como que no sé, se sobrepasa, ¿no? Pero entonces, básicamente, tiene razón en algunas cuestiones jurídicas, de técnica jurídica. O sea, porque son instituciones que nacen, que se les da mucho presupuesto y que no están fundamentadas en la división de poderes. Por eso es lo que yo decía, esa es mi crítica, esa es personal. Pero ustedes, ¿cómo lo ven? Bueno, como que estos organismos precisamente son constitucionales y con el hecho de que sean constitucionales, pues ya son ya tienen fuerza, digamos, ¿no? O sea, ya tienen, por lo menos, tienen el fundamento de creación. No sé si ya me explico mejor. Entonces, para nosotros los organismos autónomos ayudarán al ejercicio del poder, básicamente, ¿no? Lo que tú decías, Ana Laura, es como contradictorio, sí, esas cosas se van a encontrar en la práctica. Y este es algo que yo les comparto, ¿no? A nivel constitucional. Esta es una de las cosas que nosotros siempre objetamos, que cuando ustedes se vayan a un amparo, pues seguramente también será de las cuestiones que digan, que observen que esa institución pues no está bajo la división de poderes, ¿no? Ese sería uno de sus fundamentos a lo mejor. Recuerden que cuando estamos peleando, pues decimos de todo para ver qué es lo que funciona, ¿no? No siempre tenemos razón, pero pues de algo sirve fundamentar. Dice Ana Laura en el artículo 90 que la administración pública será centralizada y paraestatal. Entonces, de acuerdo con esto, ustedes se acuerdan que nuestro sistema es federalista, pero aquí no está hablando del sistema, o sea, de todo el país, está hablando nada más de la administración pública federal. La administración pública federal es centralizada. ¿Esto qué quiere decir? Que depende del presidente de la República y de las secretarías de Estado. Entonces, las secretarías de Estado no son, no se vota por estas personas, ¿no? El presidente elige centralizadamente a quienes van a realizar estas funciones y de manera central también estas dependencias realizan sus funciones, o sea, se determina de acuerdo a un plan de cada secretaría cómo van a actuar en todo el país, o sea, no es que intervengan entonces los órganos locales, sino que de esta forma, pues la administración pública federal es así, ¿no? En todo el país. Entonces, si ustedes ven, por ejemplo, a la Semarnat, que es a lo mejor la que tiene más distribución, ¿no? A lo mejor la Semarnat tiene oficinas en Campeche o en Baja California. Entonces, de todos modos funciona de acuerdo a lo que le mandan en el centro, por eso es centralizada. Y dice que es paraestatal, la verdad es que ya quedan muy pocas paraestatales. Paraestatal, por ejemplo, son estas empresas que tenía el Estado, que funcionaban para el Estado y que dependían del Ejecutivo. Entonces, por eso era la administración pública será centralizada y paraestatal. Pero yo les digo que, bueno, esto de paraestatal ya está como de adorno en este artículo. Ya lo vamos a ver cuando veamos el Ejecutivo. ¿Sí? ¿Queda un poco más claro? Entonces, estos órganos autónomos no son parte de la administración pública centralizada ni paraestatal. Muchos de ellos sí surgieron así. A lo mejor por eso dices esto, Ana, porque te parece que muchos eran del Ejecutivo. Ahora ya no son del Ejecutivo, se les sacó de ahí y se volvieron organismos autónomos. ¿Para qué? Para que se diga que hay independencia en su actuación, que su jefe no es el presidente. Entonces, para eso la comisión está separada del presidente. ¿Sí? ¿Ya me explico un poco mejor? Entonces, no dependen del Ejecutivo, recuérdenlo. Esa sería su naturaleza. Básicamente no dependen del Ejecutivo. Sí, bueno.
Entonces, en estos órganos autónomos, pues les digo, hay distintos órganos autónomos que vamos a ir viendo también nosotros conforme avancemos. Bueno, la verdad es que no, creo que no vamos a ver tanto órganos autónomos. Entonces, ¿cuáles serían estos organismos autónomos? Pero que de todos modos, pues nosotros, a ver, déjenme ver. ¿Qué les estaba diciendo? Sí. Bueno, ¿cómo se crean entonces estos organismos autónomos? Se crean por medio de una ley. Por ejemplo, hay una ley que crea la Comisión Nacional de Derechos Humanos. Hay una ley que es la ley que establece este sistema de, ¿cómo se llama? El INAI, pero no me acuerdo cómo se llama la ley, Ley General de, se me fue su nombre, ahorita me voy a acordar. Entonces, estos se establecen mediante una ley, por eso también esa es otra cuestión. Bueno, pero eso ya no me voy a meter en eso porque si no los voy a terminar confundiendo. Pero la naturaleza de estos organismos es que son creados muchos por ley, no están todos en la Constitución. Vamos a ver que, por ejemplo, bueno, el Instituto Nacional Electoral está en la Constitución. La Comisión Nacional de Derechos Humanos está en la Constitución, pero algunos de estos organismos están creados por ley. Entonces, en esto hay una pelea acerca precisamente de su constitucionalidad porque provienen de un acuerdo, del Ejecutivo, o sea, provienen de una ley que expide, o sea, de un decreto también, o sea, no solamente de una ley que expide el legislativo, sino de un decreto que expide el Ejecutivo. ¿Sí me explico? Entonces, a veces eso también se cuestiona. Cuentan con personalidad jurídica propia, cuentan con un patrimonio propio y tienen regulación propia. Tienen actividades técnicas, son vigilados por una administración central de ellos mismos y tienen entonces su propio universo de servidores públicos. Y ya les decía que estas son las principales. Entonces, en el caso de los organismos jurídico-administrativos, esos los vamos a ver nosotros después porque los vamos a ver precisamente como tribunales administrativos. Entonces, estos los voy a sacar de aquí para no confundirlos. Entonces, sí, eso déjenme ponérmelo como tarea. Los voy a sacar de aquí para no confundirlos. Solamente quería mencionarles el hecho de los organismos autónomos y que dentro de estos organismos autónomos está el Instituto Nacional Electoral. No sé si tengan alguna pregunta. ¿Ya vieron que está el libro? ¿Ya vieron el libro? Puso una imagen del libro, ¿no? Ajá, sí, ya lo vieron, pero ya lo pudieron adquirir o ya lo van a adquirir o lo van a adquirir. Eso me gustaría saber porque a partir de la próxima semana pues tenemos la instrucción y mañana vamos a tener junta, entonces yo creo que va a ser como un poco de eso, ¿no? Tenemos la instrucción de que ustedes hagan los ejercicios del libro para que pues les ayude, ¿no? Porque me parece un poco, o me parece que tiene bastante sentido por el hecho de que ustedes, por ejemplo, no pueden ir a una biblioteca. Entonces, o sea, si estuviéramos, por ejemplo, en la universidad, ustedes dirían, pues yo no compro el libro, voy a ir a la biblioteca y voy a ver el libro, ¿no? El otro libro. Pero pues aquí tienen un problema, que ustedes no pueden consultar una biblioteca. Entonces, el hecho de tener un libro de texto, pues les ayudará, supongo, a reafirmar lo que vamos a ir viendo aquí. Los temas que están en el libro, a veces yo les voy a decir que no estoy de acuerdo con el libro, pero bueno, eso no tiene nada que ver con que el libro pues no sea útil, ¿no? O que tenga todos los temas explicados. Básicamente lo que hace pues es hacer un resumen de otros libros, que pues algunos son más largos, como el de Elisur. Hace un resumen como de todos esos, o sea, como de otros textos, como del de Burgoa. A su vez, el estudio, por ejemplo, que hace Elisur en sus libros, pues es de Tena Ramírez. Por ejemplo, Tena Ramírez ya les contaba que tiene unos tomos así, no sé, 20 tomos de Derecho Constitucional, ¿no? Entonces, es un libro muy amplio, igual que
que los libros de Lisur. Entonces, él analiza precisamente lo que decía Tena Ramírez, pero muchos de los temas de Tena Ramírez, pues era analizar la Constitución del 57, entonces era historia, historia no solamente de México, sino historia de los constitucionalistas o de Rousseau o de pensadores europeos. Entonces ya lo trae a México y ya lo trae como un poco más digerido, pero de todos modos, pues largo de leer, ¿no? Entonces ya cuando Elisur lo analiza, pues ya desde un punto de vista de la Constitución, pero la Constitución además reformada del sistema político, pues me parece bueno. Y el libro entonces que nosotros tenemos de constitucional es aún más breve, o sea, hace como el resumen de un resumen y además un análisis de la Constitución. Además hay que decir que este libro está más o menos actualizado, lo acaba de actualizar creo que el año pasado, entonces supongo que debe estar algunas cuestiones que luego a mí también se me olvida que ya se reformaron, ¿no? Por eso es importante, tiene algunas cuestiones que nos son de utilidad. Entonces, bueno, quería decirles que ya está ahí y entonces supongo que a partir de la próxima semana vamos a hacer los ejercicios del libro. El ejercicio de hoy es como mirar atrás, ver lo que hemos visto y ver la división de poderes. Bueno, olvídense de los órganos autónomos, que a lo mejor ya los revolví más de lo que les ayudé. Y entonces, básicamente los organismos autónomos, pues vean qué son esos. Ayudan al poder, pero en el sistema que hemos visto, o sea, si ustedes se dan cuenta, pues el sistema básicamente es esto de representativo, lo que veíamos en la primera diapositiva, ¿no? Representativo, democrático, federal, bueno, también recuerden que es laico, pero además que está dividido para su ejercicio esta parte de representatividad en ejecutivo, legislativo y judicial, ¿no? Entonces de ahí sacamos varios temas. En el caso del federalismo, pues sacamos también el tema del territorio, porque precisamente el territorio, de acuerdo con la Constitución, está dividida en 32 entidades federativas. ¿Sí queda más o menos claro como la estructura de lo que estamos viendo? Un poco, maestra, ya me revolví de nuevo. No me digas, Fernanda. Bueno, ya vamos a ver que vamos a ir aterrizándolo. A ver, voy a pedirles algunas, a ver, permítanme, voy a hacerles algunas preguntas. Y no he calificado su ejercicio de la clase anterior, ¿eh? No, ese sí no les he dado. Creo que califiqué 2 o 3 y ya los demás ya no los califiqué. Entonces, al ratito ya lo hago. Entonces, no se preocupen. Vamos a ver. Estoy viendo otra lista con eso. Yo digo que. Permítanme.